Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Aquella mañana la niebla era especialmente densa y a los espigones del puerto llegaban de vez en cuando los sonidos de los tifones y el ulular de las sirenas. Las señales de los que no veían, atrapados entre la ceguera de la bruma espesa y el amenazador rugido de la rompiente. El alba apenas se insinuaba, un tímido sol asomaba por el cabo, al este. Con el repunte de marea, al muelle exterior acudían muchos a pescar con sus cañas y aparejos. Las campanas no habían dado el toque del alba desde el torreón de la iglesia cuando una silueta empezaba a dibujarse entre la espesura. Una sombra esbelta, con la arboladura de un coloso. ¿Se trataría de un mercante o quizá de un buque de guerra? Tan solo presentaba a la ligera brisa reinante la gavia del trinquete y su trayectoria parecía más bien buscar el traicionero asiento de los bajíos próximos que el paso franco de la bocana. Afuera el lenguaje sonoro de los barcos se mantenía, como siguiendo la pauta de una partitura, mientras en el espigón los pescadores allí reunidos no daban crédito a lo que veían sus ojos. La sombra espectral de aquel barco parecía moverse a la vez que permanecía peligrosamente estática tan cerca de las rocas. De tan próxima que se encontraba, aparentaba estar al alcance de las manos, y sin embargo el silencio fantasmal que emitía helaba la sangre. Del misterioso buque no salía ni una voz, ni el más mínimo crujido de sus maderas, sometidas al juego perverso con que las olas hacen añicos los barcos contra las rocas. A medida que el sol ascendía y encontraba un resquicio entre la niebla rompiendo su tupido velo, ésta se fue desvaneciendo llevándose para siempre la figura espectral de aquel barco sin nombre. Los tifones y las sirenas dejaron de sonar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy sabremos algo más de en qué consiste y el porqué de la importancia de la captura de carbono en nuestros mares y océanos. La emisión de gases contaminantes a la atmósfera parece estar detrás del llamado calentamiento global y el aumento en la temperatura de las aguas, lo que ha generado en los últimos años una lógica preocupación. Preocupación que ha llevado a ocuparse del asunto a Vicente Jiménez, impulsor de The Carbon Capture Society, la fundación que empieza a dar los primeros pasos para conseguir la descarbonización de mares y océanos. Con él sabremos algo más de los procesos que provocan la llamada acidificación de los océanos, de la puesta en marcha de mecanismos que consigan incorporar el dióxido de carbono capturado a diferentes procesos productivos y de cómo sensibilizar a la sociedad de la importancia de todos estos asuntos. La Vendée Globe no se ha terminado todavía, quedan 3 barcos en regata, pero hoy daremos el último informe de situación, el balance de lo acontecido con Juan Merediz. Y una nueva regata oceánica cobra importancia en A Son de Mar, la Mini Globe Race, de la mano de su protagonista, porque la española Pilar Pasanau estará en la línea de salida el domingo. Desde Isla Antigua, lugar de partida, Pilar nos pondrá al corriente de la vuelta al mundo que inicia también en solitario, aunque en esta ocasión por etapas y con ciertas peculiaridades. No te pierdas la interesante entrevista que mantendremos con ella. Libros náuticos, la última entrega sobre la vida de don José de Solano en las Españas de ultramar y sus exploraciones, y las sugerencias de Roberto Bucetas, en esta ocasión en torno a la documentación que estamos obligados a tener cuando adquirimos una embarcación, impuestos asociados, completan este episodio que ya comienza. No sin antes enviar un afectuoso saludo a Adrián Simancas, el joven que navegando a bordo de su kayak en Bahía Águila, cerca de Punta Arenas, vio cómo se lo tragaba una ballena jorobada. Es probable que Adrián no nos escuche, pero cosas más raras se ven. Que se lo digan a él. Comenzamos.
Desde mediados de los años 70 venimos hablando de cambio climático y calentamiento global. Las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera parecen estar detrás de buena parte de estos efectos, cuyas consecuencias, según muchos expertos, son apreciables a simple vista. El aumento en la temperatura de las aguas de mares y océanos parece ser una de ellas, lo que nos hace pensar en este asunto de las emisiones de dióxido de carbono como un problema que podemos convertir en una oportunidad para el desarrollo de nuevos procesos de captación de emisiones de cara a introducirlas en la llamada economía circular. ¿Se puede hacer esto? ¿Cómo lo podemos lograr? A estos interrogantes daremos respuesta en la compañía de Vicente Jiménez, impulsor de The Carbon Capture Society, fundación que empieza a dar los primeros pasos para conseguir la descarbonización de mares y océanos. Y ya lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Buenas tardes. Gracias por darnos altavoz en tu programa. Muy agradecido. Gracias a ti por la visita. Oye, cambio climático, calentamiento global, denominaciones de las que se lleva hablando años. En los últimos 20 años las emisiones de CO2 han ido en aumento. ¿Cómo afecta esto a los océanos, Vicente? Pues afecta igual que a todos los ciclos naturales. Al final, los océanos juntamente el continente, esa atmósfera, no dejan de ser un sistema vivo, el cual ha sido capaz de, vamos a decir, metabolizar el CO2 natural durante siglos, miles de años, pero desde que el hombre se le ocurrió la feliz idea de desenterrar pues, el carbón fósil, petróleo fósil, y producir la combustión de los mismos, esas miles de toneladas de CO2 se han enviado a la atmósfera. Y lógicamente los sistemas naturales no están siendo capaces de metabolizar tal cantidad de emisiones. Ya. Los océanos, al fin y al cabo, sabemos que son pues bueno, el 50% del oxígeno que respiramos, así que realmente están sufriendo graves problemas respiratorios. Sí, sin duda. 50% del oxígeno que respiramos y el 70% de la superficie que ocupan del planeta. ¿Cuál es la consecuencia directa sobre ellos del aumento en las concentraciones de CO2 en la atmósfera? Claro, las concentraciones de CO2 al final están provocando un descenso del pH, lo que se traduce en términos de bioquímica en una proliferación de una acidificación que directamente al medio marino pues afecta desde las partes carbonatadas, vamos a decir, como pueden ser arrecifes coralinos, crustáceos, pero ya no solamente en la parte, vamos a decir, de la diversidad, sino también en cómo afecta a lo que realmente contribuye al oxígeno que respiramos, que es todo el fitoplancton, todas, vamos a decir, la fauna y la flora que a nivel oceánico está aportando la calidad de vida que el hombre ha disfrutado hasta ahora y que empieza a tener graves consecuencias. Pensemos que todo ese CO2 antropogénico, el que hablamos que capturamos del suelo en forma de combustibles fósiles y hemos emitido a la atmósfera, cerca del 27% de esas emisiones antropogénicas es el extra esfuerzo que están haciendo los océanos para metabolizarlo, lo cual las consecuencias pues vienen de ahí, a una acidificación masiva. Uh-huh. No es fácil de entender cómo un medio líquido, como es la mar, absorbe un gas como es el CO2. ¿Cómo almacenan los océanos el dióxido de carbono que se emite en la atmósfera? Sí, es curiosa la consulta, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados en la escuela, ¿no? Que nos explican cómo es el ciclo, por ejemplo, una gota de agua. Sí. Desde la evaporación, el transporte a nivel masas de nubes que descargan de forma atmosférica, que van a dar cauce hídrico a ríos, embalses, y luego el consumo, la depuración, incluso la reutilización, la evaporación. Digamos que ese ciclo sucede un poco de una forma muy similar en el CO2. Si nosotros fuéramos capaces de ver una molécula de CO2, cómo se transporta por la atmósfera, la consume un árbol, la fija en forma de carbono en su tejido, cuando este árbol nos está dando un fruto, se ha alimentado, el CO2 ha sido un nutriente para él, ¿no? Y entonces lo que busca de alguna forma el CO2 es ser absorbido por algún medio. A nivel oceánico, gran parte del fitoplancton o otros, vamos a decir, otras formas vivas consiguen transformar ese CO2 a través de nutrientes en el desarrollo del propio fitoplancton hasta que llega a su final de vida y de alguna forma precipita en el fondo del océano, con lo cual
si realmente lo están transportando de la atmósfera al fondo del océano, que vendría a ser un poco lo que la inversión de lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, el CO2 atmosférico que vuelva a su estado original y a su estado fósil o a su estado mineral en el fondo de los océanos o en el fondo, digamos, como una minería inversa, vamos a decir. Es algo que realmente se asimila tanto a nivel natural, vamos a decir, en tierra como en el océano. Es un ciclo muy similar. Una absorción, digamos, que se hace de manera natural. ¿Dónde está el problema? Quiero decir, llegamos a un determinado nivel en el que probablemente no haya llegamos a un punto de no retorno, por decirlo de alguna manera. ¿Es esto lo que hay que conseguir que no suceda? Claro, de hecho, si hiciéramos un poco una mirada hacia atrás, desde que una serie de países llegaron a un acuerdo que ya queda como muy lejos, ¿no? Creo que hace como 30 años, el protocolo de Kioto, lo que se venía a poner de manifiesto, y la sociedad científica así lo pronosticó, es que el calentamiento global se debía principalmente a la emisión de gases de efecto invernadero. Toda la mitigación de esos gases de efecto invernadero se está vehiculando a través de muchas iniciativas, pero claro, el asunto está en que no llegamos a tiempo, que no es suficiente con neutralizar las emisiones, sino que además hemos de volver a capturar ese CO2 atmosférico antropogénico, es decir, el que es fruto, digamos, del desarrollo de la actividad humana, para volver de alguna forma a revertir o a recuperar la calidad atmosférica y oceánica que tuvimos tiempo atrás. Ya. Entonces, esa es la filosofía que se proyecta para las próximas décadas. Vicente, ¿y cuál es la capacidad de absorción de los océanos? ¿Se sabe? Estamos al límite prácticamente. Claro, si lo transformamos a que los océanos son el principal elemento regulador. Hagamos un ejercicio. Cuando Lovelock y Margulis hablaba de Gaia como un ser vivo, entendía que la vida en la Tierra no sería posible si no se diera una serie de circunstancias, entre ellas tener una atmósfera, tener tierra firme, tener océanos, y los océanos son los primeros reguladores térmicos a nivel mundial. Entonces, ya no es solo el CO2, sino que es que los gases de efecto invernadero y el calentamiento global no van más rápido porque los océanos lo están frenando, pero ¿a qué precio? El otro día vimos cómo se desprendía el A23, que es un glaciar que tiene el tamaño pues, como la mitad de la Comunidad de Madrid. Yeah. Entonces, las consecuencias son cada vez más visibles, aunque de alguna forma sea un grito ahogado en los medios y en muchos foros que de alguna forma deberían estar ya levantando la mano y diciendo no vamos por un buen camino, y de todas las técnicas e iniciativas que hay, no todas son válidas. Yeah. Es una situación que requiere empezar a generar una base de acción rápida y con un tejido científico empresarial que esté por la labor de hacer las cosas bien hechas. Desde luego algo está pasando, ¿no? Las especies marinas son las primeras en alertarnos. Sin ir más lejos, este verano aquí en la playa de Gijón nos llamaba especialmente la atención la cantidad de medusas, muchas de ellas que nunca se habían visto, o al menos en muy poca cantidad las habíamos visto en nuestras aguas. Y efectivamente, había muchas medusas y como consecuencia probablemente del aumento de la temperatura, ¿no? de las aguas, una consecuencia de lo que estamos hablando. Claro, fíjate lo que referenciaba antes, ¿no? Es decir, la sociedad científica ya hace décadas que dice que el hombre, la actividad humana no acabará con la vida en la Tierra. La actividad humana lo que hará es transformar los medios naturales a una nueva forma de vida en la cual el hombre no tendrá lugar. Y, por ejemplo, proliferará con una capacidad de resiliencia brutal todas las formas que estamos viendo de medusas. Sin duda, son efectos que están al alcance de cualquiera, Jorge, tal cual dices. Sí, sin duda. Vicente, ante esta problemática que comentamos, surge la necesidad y la inquietud, ¿no?, por preservar la achacosa salud de nuestros mares y océanos y empezar a dar los primeros pasos para la descarbonización, ¿no? ¿En qué consiste este plan que entendemos de largo recorrido y para el que se crea The Carbon Capture Society? Sí, bien, nosotros creamos la fundación después de haber estado trabajando muchísimos años
para todo tipo de empresas que han querido descarbonizar sus ciclos de operación. Desde trabajar en generación de biogás, biometano, biomasa, pirólisis, toda una serie de técnicas que están orientadas a que en el año 2050 seamos capaces de haber neutralizado todas las emisiones. Y eso es lo que se dice en prácticamente todos los papers y todos los mandatos políticos y todas las cumbres que vemos a diario, ¿no? La realidad es que España ya ha dicho que en el 2050 no llegará a neutralizar más del 90%, lo cual ya sería un gran éxito. Pero no solamente eso, es que en 2050 llegar a neutralizar sería llegar a frenar el avance de lo que estamos viviendo ya. Europa, y hablo como por el continente que más de cerca nos pilla, ¿no? Porque cada vez más escuchamos noticias en otros países y continentes donde quizá no están tan alineados, ¿no? Europa al final lo que prevé es que en 2050 hemos de, además de haber neutralizado, haber conseguido capturar CO2 antropogénico y haberlo revertido a su origen. Esto ya se está dando en proyectos a pequeña escala, en los cuales nuestra fundación lo que buscan es generar un nexo de unión entre las tecnologías y las técnicas de captura de carbono con las iniciativas de impacto y de responsabilidad que de alguna forma las empresas buscan, no solamente a efectos de mejorar la calidad de vida, sino que es un tema que trasciende el greenwashing que estamos viendo a diario, ¿no? Consiste en que las empresas hagan de impulsores, de catalizadores de esas técnicas y de esas tecnologías para que se vean claramente las mejoras que se promueven y por otro lado, que los recursos que se están generando en esos proyectos vayan precisamente a crear una sociedad que sea más capilar en cuanto a percibir cuál es la realidad de la situación. Y esa sociedad, de alguna forma, se tiene que nutrir también a nivel educativo, a nivel profesional, en todos los vértices que se espera de una sociedad, de una fundación. Bueno, algunas de las soluciones hacia las que se apuestan por el decrecimiento, ¿no? Como una forma para la reducción de gases, de la emisión de gases contaminantes. Pero tal vez el reto esté, Vicente, en aplicar la ciencia y la tecnología, ¿no? Al servicio de la captura de emisiones en una apuesta decidida por lo que hablamos, la economía circular. ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo hacerlo? Claro, fíjate, lo del decrecimiento es una palabra que a mí me genera, cuando escucho esa palabra lo primero que hago es llevarme la mano a la cartera y retenerla porque es realmente diabólico como expresión. Sí. Y es que hay muchísimas plataformas que sin base respecto a los resultados de la sociedad científica están hablando de que esas son las alternativas. Hemos visto lo que pasa en el decrecimiento en un mundo cuando acontece una situación como el COVID. Y lamentablemente fue una experiencia piloto que nos hizo ver, perdonadme, no, lo del piloto no quiero decir que fuera forzado, sino que lo pudimos evaluar cuáles fueron los impactos que empezaban a revertir y rápidamente veíamos cómo la fauna, la flora, la calidad ambiental, los delfines se acercaban más a la costa, había un cambio en nuestro entorno de una forma muy rápida. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en esos impactos no son fáciles de revertir y lo que requieren es, aparte de mucho tiempo y mucho esfuerzo, sobre todo es involucrar a una sociedad que esté realmente por la labor de conseguir ese tipo de retornos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en muchísimos proyectos que empiezan a una escala demostrativa, pero que esperamos a través de la Fundación que se genere un nivel de volumen y de equity respecto a los recursos que nos puedan venir de fondos de cohesión, recursos privados, recursos de otras fundaciones que quieren llevar a cabo una mejora de toda una serie de vectores ambientales dentro de su actividad. Y estos proyectos que están ahora mismo en una escala muy, muy pequeña, como por ejemplo, ejemplos que pueden ser anecdóticos, Sí. Gran parte de la biomasa que se está produciendo como cultivo energético, cuando ha fijado el CO2, podemos convertirlo en un biocarbón que se emplea para activar suelos y entonces estamos coadyuvando de alguna forma, capturando CO2 y uniéndolo a los cultivos. Estamos también haciendo proyectos en los cuales este biocarbón
sirve para filtrar y capturar CO2 en cultivos de arroz. Ujú. De hecho, hace poco en la conferencia del Bio 360 en Nantes, en Francia, pudimos observar cómo el biocarbón, que es CO2 capturado, se está empleando para hacer una pultrusión de fibra de carbono, la cual ya hemos llegado a un acuerdo para fabricar partes de una embarcación de fibra de carbono con una madera pirolizada. Quiero decir, al final, técnicas como la alcalinización de océanos, Ya. la reconstrucción de arrecifes con materiales pirolíticos o incluso embarcaciones que puedan hacer captura directa de CO2 de la atmósfera. Es muy factible, pero en esta situación la factibilidad la da tanto el querer escalar una tecnología, el querer invertir, lógicamente, en generar impacto positivo y demostrar que es posible y de alguna forma traspasar todo este conocimiento a tiempo real a todo el tejido educativo, universitario, tecnológico, profesional, para que el calado sea inmediato, porque realmente no tenemos más que 25 años, que es precisamente los años que tenemos tipificados en la Fundación para desplegar todo el proyecto. Bueno, has hecho mucha hincapié en la implicación de los agentes que forman parte, digamos, del ecosistema, yo diría marítimo, y la sensibilización, ¿no?, de la sociedad en su conjunto. En vuestro manifiesto habláis de cultura social, un pilar fundamental, claro, para conseguir todo esto. Exactamente. Hace poco, claro, nosotros al final, gran parte de nuestro trabajo ahora mismo es en tierra firme, en continente, y empiezan a haber ya proyectos a nivel oceánico. Nos parecen que están muy lejos, pero están mucho más cerca. Ahora, por ejemplo, gracias a Xavi Martínez de Nautic Ocean o a la familia Rosso de Gran Canaria, Sí. ya nos han permitido participar en un proyecto para Puerto de Mogán, que con una visión muy clara de una conciencia de generar impacto positivo en un entorno que nos puede servir de recreo, nos puede servir de negocio, nos puede servir de educación, nos puede servir como un escaparate perfecto para realmente demostrar que el cambio es posible. Pero vemos que no trasciende a las voluntades políticas, sino que trasciende a las voluntades sociales, empresariales, y nuestra idea no es ser una plataforma de activismo ecologista, desde el punto de vista de que nuestra mejor forma de actuar es trabajar y es vincular proyectos en todos los ejes económicos para que salgan adelante y esperemos que casos como este que os comentamos de Puerto de Mogán vaya proliferando en nuestras costas y sirva de referente como escaparate para que sea escalable y veamos el retorno en muy corto plazo. Digamos que The Carbon Capture Society tiene vocación global, ¿no? La descarbonización de mares y océanos no tiene fronteras, Vicente. Es así, es así. De hecho, cuando hablamos en la Comisión Europea de proyectos, se habla de los terceros países como una de las referencias, como por ejemplo podemos tener pues, el ejemplo, ¿no? Desde España, Gran Canaria, Azores, Cabo Verde. Al final, nuestro grado de actuación llega hasta... por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto muy interesante Sí. con empresas del tejido industrial de Santa Catarina en Brasil. Vamos a decir que de momento creemos que igual que vamos a decir que la gallardía española tuvo el coraje de conectar continentes, soñamos, deseamos poder volver a conectar océanos con estos proyectos y quién sabe si algún día igual con algún IMOCA tripulado por alguno de nuestros grandes valientes oceánicos, Bueno. Los cuales un poco es una llamada a toda la sociedad relacionada con la mar y con los océanos, porque la Fundación está abierta a todos. No es posible un cambio a esta escala sin que haya realmente una ventana abierta que se pueda involucrar cualquier persona, colectivo, sin importar el tamaño que tenga.
Creo, bajo mi punto de vista, que es el mayor esfuerzo colaborativo a nivel mundial que se nos presenta como reto en este momento. Qué bueno, pues haciendo hincapié, y ya para terminar, Vicente, en la implicación de los agentes que hemos comentado, ¿cuál es el llamamiento que puede hacerse para que empresas, instituciones, organismos y sociedad civil apoyen la causa y se impliquen junto a The Carbon Capture Society en este plan para la descarbonización de mares y océanos? El llamamiento es nunca más claro y preciso que incorporar en su día a día, igual que en su momento hablamos de que ningún proyecto era viable si no tenía una componente social, económica y ambiental. En este momento la A de ambiental es directamente la cuenta de resultados en neutralización y captura de carbono. No hay prioridad más grande en este momento, porque además ha de estar vinculada a la regeneración de medios, ha de estar vinculada a la biodiversidad, ha de estar vinculada a todos los vectores, que no es únicamente generar un PERTE para dar una pequeña ayuda para comprar una caldera. Es mucho más, trasciende a que los planes en este momento para España no son únicamente construir una tubería para transportar hidrógeno. Ha de trascender a mucho más. Es un compromiso que todas las administraciones se pueden llegar a plantear como reto desde a nivel local, y siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Es la gran axioma de actúa a nivel local y verás un impacto a nivel global. Todos tienen que estar dispuestos a incluir en su día a día la variable carbono y trabajar para que los objetivos del 2050 sean una realidad. Pues tomamos nota y hacemos nuestro este llamamiento, desde luego que sí. Vivimos en el planeta azul, ese es el color visto desde el espacio exterior, el color que le dan los mares y océanos que lo rodean. Mares y océanos que albergan multitud de formas de vida. Mares y océanos que necesitan de nuestro cuidado y protección si queremos seguir disfrutándolos. De ello hemos hablado desde el punto de vista de la descarbonización con Vicente Jiménez, creador de The Carbon Capture Society. Gracias, Vicente, que logréis vuestros objetivos. Gracias a vosotros y espero que en 2050 lo podamos celebrar. Os auguro larga vida y seguir con este fantástico trabajo, Jorge, porque para mí sois un referente y valoro muchísimo vuestra labor de difusión. Gracias. Bueno, a vosotros os sobra motivación y entusiasmo, Vicente. Así todo, pues lo dicho, os deseamos mucha fuerza. Un abrazo fuerte. Igualmente un abrazo, Jorge. Gracias. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Maybe it wasn't meant to be, just like in a dream. Maybe I'm starting to feel what true love can be. She is out of reach for someone like me. Baby, you keep pushing me, yeah, yeah, yeah. Stop putting things in my head. Baby, 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 stop tempting me. Is it a dream? Only time will tell. Maybe she's fooling us all to get what she wants. She's just playing games, maybe that's what I want. She is out of reach for someone like me. Baby, you keep pushing me, yeah, yeah, yeah. Stop putting things in my head. Baby, 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 stop tempting me. Is it a dream? Only Quedan 3 regatistas en carrera, la carrera oceánica que lleva a circunnavegar el planeta en solitario a quienes embarcan en la Vendée Globe, una de las regatas más épicas del calendario y que en esta 10ª edición ha hecho honor a ello, marcando tiempos de récord en barcos increíbles en manos de patrones excepcionales. Podemos ir dando por concluida esta edición, sin desmerecer ni mucho menos, a los 3 navegantes que aún quedan en el agua, al oeste de Canarias. Juan Meredith, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, sí. Oye, como suele decirse, está todo el pescado vendido, aunque entre los 3 barcos que permanecen en la Vendée puede pasar de todo todavía, ¿eh? Bueno, están a muy poca distancia uno del otro. En paralelo, rumbo norte, muy poco viento en este momento y caray, yo sí, claro que no está todo el pescado vendido. Hasta que no entre el último, tenemos que estar pendientes de todos, porque realmente al final es por encima incluso de lo que es la gran regata, ¿no? La regata épica que dices, Sí. Es una aventura increíble de marinos y marinas excepcionales que bueno, ahí quedan esos 3 que, bueno, con el cambio, con el frente que les va a pasar por delante, apenas son 1.900 millas en el momento en el que hablamos, apenas, fíjate lo que acabo de decir. Sí. Ahí llegarán pronto. Muy bien. Sí. Mira, Valientes y valientes. Sí. Por eso te quería preguntar, dime. que te quería preguntar cuál es la situación, ¿no? de estos 3 barcos, porque una potente borrasca efectivamente está ahí más al norte, ¿no? De donde se encuentran y no sé hasta qué punto les puede afectar. ¿Qué estrategia pueden seguir? La primera es virgencita, que me quede como estoy. Ya. Esa es la primera, porque los 3 van muy tranquilos en cuanto a no apretar barcos y me imagino que muy nerviosos porque su éxito es llegar. Así que ahora no tienen mucha más opción que sacar lo que puedan de este poquito viento que tienen, que de muy a popa además. Y en cuanto entren en ese frente, ir con mucho cuidado, porque no queda otra. Sería tremendamente duro para ellos, los primeros, e incluso para los espectadores, que alguno de los 3 tuviera un problema y llegasen, o no llegasen, mejor dicho, ¿no? Entonces, la única estrategia que queda es navegar con cuidado, ya no importa un día más, un día menos, y aplaudirles como vencedores. Desde luego. El último en llegar al Sable d'Olonne, el chino Jin Kun Xu. Todo un ejemplo de sacrificio que ha marcado también, digamos, su propio hito en la historia de la regata, ¿no? Primer regatista chino en hacer la Vendée y además con un solo brazo, Juan. Increíble. Sí, hay dos regatistas en la regata. Uno es Damián Seguin, que ya hizo la edición anterior, Sí. y este regatista chino, que tiene, para ellos no creo que tenga más mérito que para los demás. Es decir, ellos no saben cómo tienen que arreglárselas para poder manejar estos barcos extraordinarios que bien decías al principio, y que sí, es un hito porque, bueno, imagínate el mercado chino entrando con más fuerza, ¿no? Han hecho esos esfuerzos en su día, esa entrada en la navegación oceánica con el Dongfeng en la Volvo Ocean Race y ahora aquí. Es fantástico. Sí. Fue uno de los que me apeteció ver su llegada. Se puede seguir todo, ¿no? Hoy en día con los medios que tenemos, y era muy emocionante, como la de todos, la verdad, pero no sé, a mí me hizo una ilusión especial ver a este marino que se consagra. Sí. Muy bien. Sí, es un hombre además con un mérito extraordinario, porque nació entre montañas, fíjate, alejado del mar, y desde chaval pues, se dejó atrapar por los océanos y la navegación, ¿no? Y salvando todos los obstáculos, pues ha llegado a participar en la Vendée. Seguramente que no es la última edición que cumpla, porque el papel que ha hecho ha sido fantástico. Sí, ha creado historia. Sí. Evidentemente China tiene un potencial económico tremendo, y si saben ver esa parte necesaria y fundamental que es el patrocinio y las historias a contar para que haya una rentabilidad, veremos si no es habrá otros, ¿no? La verdad es que, según lo has dicho, se me ha escapado de la mente. Has estado hablando de montaña y de venir tarde. Me he ido hasta Julio Villar. Perdóname que he saltado de la Vendée a otro tipo de vuelta al mundo. Pero también, es que al final son todos marinos. También tenemos al nuestro, sí, sin duda. Oye, bueno, como decimos, pues estamos ya dando los últimos coletazos de esta Vendée Globe. A modo de resumen, Juan, estamos hablando de los que han participado, barcos altamente tecnificados, ¿no? Estos IMOCA de última generación, auténticos Fórmulas 1 de la mar. Yo te preguntaría, ¿dónde está el límite? ¿Qué será lo próximo? ¿Hay posibilidades de mejora en su rendimiento, Juan? Imagino que sí, porque entiendo que cada 4 años vamos diciendo más o menos lo mismo. Es verdad que hace 4 años estábamos convencidos de que había mucha evolución en los foils, y así ha sido. Sí. Es muy interesante ver que los 2 primeros barcos, y digo los 2 primeros, han estado apretando los barcos
hasta el último momento. Y muchas veces esto es una larguísima maratón y hay que saber dosificar los esfuerzos. Y no han podido dosificarlos. Han ido penol a penol en muchos momentos. Con lo cual, lo que demuestra esto es que la capacidad de preparación de los barcos ha llegado a un nivel extraordinario, un nivel, no me atrevo a decir nivel Copa América, o si es que la Copa América está al nivel de esto, porque la Copa América duermen en casa después de cada regata, aquí no. Entonces la preparación de los regatistas ha sido extraordinaria, pero sobre todo creo que lo que hay que valorar y poner ahí delante es la capacidad de los equipos para preparar barcos que hicieran que pudieran apretar tantísimo. Hay que volver a lo mismo, salieron 40, Sí. se han retirado 6, 7 barcos. No, son números extraordinarios, se mire como se mire. Con lo cual, ¿dónde vamos? Evolución de pilotos, aún más, me imagino, mucha inteligencia artificial, que ya está. Otro tipo de regata, hay que ver qué es lo que le gusta al público. Ahí va a salir ganando la Global Solo Challenge, un poco por la normalidad o la antigüedad, o de lo que era antiguamente, y un tipo de barco apasionante en el que hemos visto que se puede apretar y que veré ahí. ¿Van a bajar de los 64 días? Potencialmente ya los tenían. Ya. El Atlántico Sur, especialmente la subida del Atlántico, ha sido lenta. Hubieran ganado 2, 3 días, ¿bajarán de 60? Yo apostaría que sí. Lo has mencionado, has hablado de pilotos. ¿Qué ocurre con los hombres y mujeres que participan en este tipo de pruebas? ¿Con qué cualidades cuentan o contarán diferentes a lo que hemos estado viendo hasta ahora? Bueno, no sé si podemos hablar en estos términos. Quiero decir, ¿hasta qué punto la tecnología condiciona ya al regatista, Juan? Le voy a dar un pequeño giro. Sí. Si entrase, no va a haber nadie que no sea marino. O sea, lo que son marinos que se adaptan con los tiempos y a la evolución tecnológica. Pero no va a entrar nadie que venga de un videojuego. Si es un poco llevado al extremo. Es decir, al final tienes que ser marino. Si no lo eres, no hay sitio para el que no sea marino. Si cualquiera de ellos hubiera tenido un problema, hubiera salido de ese problema navegando como toda la vida, mirando unas lanas. Entonces, en ese sentido, nada, son extraordinarios porque lo son. Y si no tuvieran foils, también lo serían. Sabrán ir adaptándose y ganarán mejor. Porque en tanto tiempo, al final, en una regata que, voy a decir, antes era que dure 3 meses y ya te quedabas corto, Ya. En una regata de 2 meses y un poquito, sigue ganando el mejor. Con lo cual, no, son grandes marinos, que saben adaptarse. Ese es mi punto de vista. Sí, aquí es aplicable ese dicho, ¿no? Que el piano no hace al pianista. Quiero decir, por muy tecnificado que esté un barco, al final hay que saber llevarlo y salir y entrar en el puerto. Eso requiere unas cualidades que son las de toda la vida, ¿no? Al final. Son regatistas excepcionales también. Mira, Sí. de los 3 primeros del podium, hay 2 ganadores de Fígaro. 2 ganadores que no es el que ganó. Charlie Dalán nunca consiguió ganar siquiera una etapa de Fígaro, aunque ha estado 5 veces en podium. De hecho, estuvo a punto de ganar una Fígaro y por 6 minutos le ganó precisamente su rival directo en esta ocasión, Jean Richon. Es gente que se conoce muy bien, muy preparada y que además de grandes marinos son grandes regatistas, pero, insisto, son grandes marinos. Sí. Así que, bueno, ya ves. Una Fígaro a lo bestia. Bueno, cada vez queda menos para las fallas y esto nos hace acordarnos de Valencia y de tus paisanos valencianos que todavía siguen trabajando después de esa catástrofe llamada Dana. Juan, últimos datos, ¿cómo encuentras a la gente por ahí? Se van abriendo locales más grandes, de esos que conocemos todos, de los centros comerciales. Sí. A día de hoy se van abriendo, que hay muchos que no están abiertos todavía, problemas de peritajes, hay mucho negocio cerrado porque los peritos no han podido llegar. Y esa es la realidad. Se sigue viendo a la gente con unas ganas tremendas de salir adelante. Hay que seguir tocando a la gente y mirándola a los ojos porque a algunos les va costando un poco más, pero es un gran pueblo, no solo el nativo de Valencia, sino los que vivimos aquí también. Lo estamos haciendo muy bien en contra de cualquier temporal. Y a buen entendedor,
pocas palabras basta. Pues dicho queda. Oye, antes de despedirte te recuerdo, o te digo, porque todavía no te lo he dicho, que colgaremos contigo y descolgaremos con Pilar Pasanau el teléfono. La tenemos en Isla Antigua. Va a iniciar el próximo domingo la Mini Globe Race. ¿Qué te parece esta regata? ¿Qué me parece Pilar? Me parece una navegante tremenda que se ha metido en algo que lleva soñando toda la vida, antes de que existiera esta regata. Algo diferente, barcos muy pequeños, apasionantes. He ido siguiendo un poquito, tampoco la he seguido día a día, no lo voy a negar, lo que es la regata, pero conozco a Pilar hace muchísimos años y tiene lo que hace falta para una cosa de estas, emoción y pasión. Aquí hay historias en cada uno de los regatistas y aventura pura. Muy bien por Pilar, hay que seguirla a todos. Uh-huh. Pilar, que además tiene cierto vínculo con Gijón. Aquí fue donde sacó ella su título, ¿no? Exactamente, de Marina Mercante, sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La Vendée Globe presente en A Son de Mar durante estos últimos capítulos. La hemos seguido con pasión de mar, Juan, y mucho interés. No obstante, si hubiese alguna novedad, pues ya sabemos que podemos recurrir a ti para que nos vuelvas y nos sigas haciendo el seguimiento y esos análisis tan certeros que nos haces y que nos ha gustado tanto, porque la hemos vivido con mucha intensidad, gracias a ti. Así que nada, seguimos en contacto y te esperamos para una próxima ocasión. Claro que sí, ya sabes que cuando quieras tú me llamas y ahí aparezco. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo a todos. Nos encontramos prácticamente descontando las horas que nos separan del inicio de la Mini Globe Race, regata de vuelta al mundo en solitario, en la que la representación española será una realidad en la persona de Pilar Pasanau. No es una regata oceánica al uso, cuenta con algunas peculiaridades que la hacen especialmente interesante, lo que nos hará seguirla de cerca en este podcast. Barcos de pequeña eslora, construidos en algunos casos por los propios regatistas, con un recorrido diferente al que nos tienen acostumbradas otras pruebas de vuelta al mundo, y aunque el carácter competitivo no faltará, su filosofía, lo que mueve a los regatistas de la Mini Globe Race, parece ser algo sensiblemente diferente a las más famosas regatas oceánicas. Pilar Pasanau, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues estoy muy bien aquí, la verdad, en Antigua, disfrutando. Bueno, de hecho llevas ya unos días en Isla Antigua, ¿no? Desde que recalaseis después de cruzar el Atlántico la flota que constituís la Mini Globe Race. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu estado anímico a tan solo 3 días de la salida? Bueno, la verdad es que estoy muy animada porque finalmente soy capaz de continuar la regata, ya que tanto familia como amistades y quizá un pequeño particular a través de su pequeña empresa pues pueda aportar algo más de dinero. Y si vemos que no me llega, pues seguramente estoy con la intención de hacer un crowdfunding y publicarlo para ese empujón final, porque si no no llegaré, porque estoy con las últimas ya. Pero anímicamente con muchas ganas de hacer la regata, la vuelta al mundo, y creo que es lo que más me apetece en este mundo, es dar la vuelta al mundo en solitaria en este barco. Bueno, sin duda la Mini Globe Race representa para ti un salto cualitativo en tu palmarés, aunque las regatas oceánicas no te cojan de nueva, Pilar. Eres marina mercante de profesión, trabajas para salvamento marítimo en un remolcador y tu experiencia como regatista es amplia en muy diferentes pruebas, ¿no? En solitario, a dos, con tripulación, también en barcos clásicos. Muchas alegrías te da la mar, me parece. Sí, y bueno, lo de navegar en solitaria ha sido una cosa que siempre, no me preguntes desde cuándo, porque no me acuerdo, siempre tenía en la cabeza. Sí. Lo que ocurre es que, por suerte, he sido capaz de navegar en otras modalidades en las que he aprendido muchísimo para llegar hasta aquí. Porque he navegado con las promesas olímpicas de Barcelona 92, he navegado con gente de vela clásica, he navegado también con gente de vela ligera, he navegado, mira, este agosto navegué en la Copa del Rey con el equipo del Mágica, un X41, fabuloso equipo. La verdad es que me gusta navegar en todo, pero finalmente decido que me gusta más en solitario. Bueno, porque es una prueba conmigo misma y eso me gusta. Sí, claro, es un reto personal, ¿verdad? Es un reto, sí, correcto. Oye, ha llegado el momento, además, de afrontar tu primera vuelta al mundo. ¿Cuántas veces has soñado con un reto como este, Pilar? Bueno, yo diría, Jorge, que toda la vida llego soñando con lo mismo mundo. De hecho, intenté hacer la Barcelona World Race,
no fui capaz de entrar, luego la vendé, pero el tema patrocinio es astronómico. Así que cuando vi esta oportunidad pensé, nada, pues me vendo mi Mini, con la venta del Mini me compro este Globe y empiezo a trabajar, vuelvo a trabajar para conseguir dinero y estar en la línea de salida. Y aquí estoy, justamente en la línea de salida. Lo que ocurre es que me lo he gastado todo y ahora mismo estoy, pues buscando ayuda. Claro, porque por lo que nos comentas, el presupuesto con el que hay que contar no solo es para estar inscrito y ya en la línea de salida. Ese presupuesto tiene que dar también para todo el recorrido, claro. Claro, piensa que, mira, desde que yo salí de Barcelona ya llevo por aquí 3 meses y me queda llevo creo que 2 meses y me quedan 1 año y 3 meses más. O sea, en total serán 15 meses que estaré navegando, lo que significa que no estoy trabajando, no estoy ganando sueldo y lo único que tengo son gastos si rompo algo porque tengo que comer, tengo que comprar cosas para vivir. Ya. Pero bueno, oye, estoy aquí y la verdad es que con ganas y hacia adelante tú. Oye, Pilar, ¿y cómo ha sido el proceso desde que te inscribes hasta este momento, tan cerca ya de la señal de salida, como comentamos? Bueno, la verdad es que desde el principio, cuando ya me compré el Globe, mi idea era, mira, me da igual la Transat, que ya la he hecho varias veces. Perdón, no es que me da igual, sino que vale, la Transat no es la calificación para hacer la vuelta al mundo, voy a hacerla y si no consigo patrocinio me doy media vuelta y me voy navegando hasta casa, hasta Barcelona. Lo que ocurre es que yo no pude evitarlo, pero mi idea es preparar el barco la vuelta al mundo en solitario, porque si realmente consigo durante el proceso un patrocinio, pues terminarla, que es lo que realmente quiero. Ya. Y la verdad es que ya hay gente que me está pidiendo, ahora mismo estoy en gestiones con empresas para que me echen una mano. Uh-huh. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de esta regata? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Por qué esta regata y no otras? ¿Por qué esta regata? Pues porque donde lo intenté fui capaz, porque yo creo que una regata asequible quizá al bolsillo mediano. Uh-huh. Y creo que es una regata que cualquiera más o menos que lleve ahorrando dinero durante 3 o 4 años es capaz de hacerla. ¿Y quién no quiere dar la vuelta al mundo en solitario, ¿no? Claro. Yo creo que es una regata muy asequible a cualquiera o relativamente a cualquiera si la preparas con tiempo, y cuando vi la oportunidad y encima la primera edición, digo, esta no me la pierdo. Y la verdad es que aquí estoy. Sí. Pilar, una de las características que más llama la atención de esta regata es que construís vosotros el barco siguiendo las especificaciones de la organización. Bueno, no es tu caso ni el de otros muchos regatistas, pero ¿cuáles son las características de estos monocascos que no llegan a los 6 metros de eslora? Bueno, lo más importante de estos barcos es que sean muy seguros. Por tanto, la construcción se ha hecho con madera contrachapada y luego se ha hecho una cubierta toda entera del casco con fibra de vidrio y evidentemente con masilla para acabar de que la línea de agua sea lo más fina posible. Se ha compartimentado en tres volúmenes, pues si hay una vía de agua en cualquiera de ellos, el resto de volúmenes, los otros 2, te pueden mantener el barco a flote o medianamente a flote. El barco tiene tanta estabilidad que se recupera a 146 grados. Y la verdad es que se hizo en Barcelona, la Facultad de Náutica, los alumnos hicieron pruebas de estabilidad y pruebas de flotabilidad. La verdad es que daba todo muy positivo y muy correcto. He navegado en este barco y te aseguro que me siento cómoda. Le meto todo el trapo y me siento cómoda con él. Es un barco muy, muy tranquilo, muy, muy seguro. Al principio no me gustaba porque quizás no es muy cómodo, no es muy confortable, pero a medida que voy navegando con él hasta me va gustando y todo. El hecho de tener su diseño en el casco con los pantoques tan marcados, esto también ayuda, imagino, a la estabilidad y a la seguridad del barco, ¿no? Sí, de hecho, mira, el primer día que navegué con el barco pensé, esto es como un Optimist, pero un poco más grande, ¿no? Con cabina y todo, y para poder dormir. Sí, es como un Optimist. Y de hecho navego como él, intento contrascolar un poco más el barco y en las popas ir bien clavada de popas. Casi no voy a largos, voy en popas con todo el trapo puesto. Y es muy parecido a una caja de jabón, como es el Optimist. Sí. 6 metros, bueno, casi 6 metros de eslora, como decimos. Digamos que el tamaño, entiendo que condiciona el recorrido, claro.
Sí, sí. El tamaño es tan pequeño, diríamos, que se veía, bueno, que por parte de Don McIntyre, que es el que monta la regata, este australiano que ya lleva, que se encarga de organizar 3 regatas al mundo. Sí. Una es la Golden Globe Race, otra es la Ocean Globe Race y ahora está la Mini Globe Race, que es esta nuestra. Él decidió que lo mejor sería ir hacia el oeste, con la intención de buscar siempre o de navegar siempre con vientos portantes y con los alisios, para así de alguna forma asegurarnos de hacer la vuelta al mundo. Ya habéis comprobado el rendimiento y la capacidad de cada uno de los barcos, porque recordemos que salisteis de Lagos en Portugal con recalada en Lanzarote y de ahí el cruce del Atlántico hasta Isla Antigua, en la que podríamos calificar como etapa prólogo, ¿no? Algo nos has comentado ya. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo fueron las cosas durante esa navegación en el barco? Bueno, al principio de todo, yo reconozco que con el barco, más que navegarlo, lo que hice fue prepararlo bien. Y había navegado muy poco. Y la lástima por mi parte es que pensé, no, esto es como todos los barcos, que a medida que vas navegando lo vas conociendo. No, aquí me equivoqué totalmente. Este barco necesita tiempo para conocerlo. De hecho, en la etapa previa, en la calificación previa a la Transat, desde Lagos hasta Lanzarote, estuve navegando con un montón de drapo, de vela, sobre todo en la proa Espis. No me aguantaba el piloto de viento, no me aguantaba eléctrico y no entendía nada. Y al final, cuando llegué a Lanzarote, todo el mundo me decía, Pilar, con este piloto de viento o con tu eléctrico tan pequeñito, debes navegar con menos drapo detrás, o sea, popa, con menos mayor. Ya. Y toda esa información que me fueron dando los compañeros la utilicé para cruzar luego y hacer la Transat hasta Antigua. Utilicé toda esa información y la verdad es que hice un montón de pruebas con los pilotos, con las velas y bueno, pues no me quejo, me ha ido bastante bien, estoy muy contenta con el resultado. La Transat hasta Antigua, en la que has hecho un gran papel. Un gran papel, sí, bueno, sí. Yo estoy contenta. Sí, claro que sí. Lástima que no cogiera, que estaba delante mío al Dan Turkey, el canadiense, porque por la noche creo que lo iba atrapando y durante el día, o al revés, no me acuerdo, durante el día él me pasaba a mí. Fue una lucha muy divertida, pero al final estaba tan cansada porque me dediqué 3 días completos, días y noches me refiero, a intentar cogerlo. Pero cuando llegué a su altura estaba ya que ya no aguantaba más, ya no me quedaba energía. Qué emocionante. Oye, pues otra de las características que hacen, digamos, original, ¿no?, a esta regata es el recorrido por etapas. Háblanos de él, por favor. ¿Por qué las etapas? Muy fácil. Pues porque Don McIntyre lo que quiere es que todo el mundo que empiece la regata sea capaz de finalizarla. Es decir, que navegar en la época de verano es la época más segura para estos barcos. Así, si lo haces por etapas y te esperas, por ejemplo, ahora salimos, ¿no? Sí. El día 23, este domingo, salimos desde Antigua y vamos a Panamá. Uh-huh. Luego estaremos en Panamá 3 semanas. Nos dará tiempo a que haya una buena época, una buena meteorología en el Pacífico. Iremos hasta Fiji. En Fiji esperaremos 2 semanas más y iremos por el norte de Australia hasta Cape Town. Hasta Cape Town, no sale en castellano. Cape Town, sí, me parece que sí. Ciudad del Cabo, perdona. Cape Town, sí. Hasta Ciudad del Cabo, disculpa. Bueno, y desde allí, pues ya esperamos también 3 semanitas más para que el Atlántico se calme un poquito y a subir hasta Recife. Y en Recife, él dice que quiere que todos nos reunamos y prácticamente lleguemos hasta Antigua agrupados. Bueno, pues ¿por qué no? Sí. Lo que hace es ir sumando los tiempos de cada etapa y al final el que lo ha hecho con menos tiempo es el ganador y ya está, así de fácil. Una regata de vuelta al mundo en la que, bueno, el carácter competitivo no se puede obviar tampoco, Pilar. No. De hecho, Jorge, yo pensaba, saliendo de Lanzarote, yo pensaba, bueno, vamos, venga, va a regatear, ¿no? Y cuando vi que todo el mundo empezaba a poner drapo y a correr, digo, pues se me escapan todos. De hecho, yo tuve problemas con el sistema de bajada de archivos meteorológicos. Sí. Y me quedé un día despistada, lo que no me permitió irme con ellos. Y me quedé en una zona de encalmada y es lo que me hizo que después tuve que dedicar 3 días enteros a recuperar la posición del grupo primero. Pero bueno, la verdad es que la gente va a saco, sobre todo los primeros, y se nota una gran competitividad. También se nota una gran camaradería,
bueno, camaradería, sí, a compañerismo y camaradería. Entre camaradería, todos, sí, perdona. Sí, Compañerismo, amistad, es enorme la amistad, la buena fe y el buen corazón de la gente que hay por aquí, de verdad, se nota, ¿eh? Se nota que los solitarios tenemos como no sé, unas ganas de ayudar a los demás también, porque cada vez que llegas a un puerto te vienen a buscar, te ayudan. También me dieron de comer cuando llegué aquí a Antigua por la noche, llegué muy tarde, o sea que se nota un montón el cariño de los compañeros. Ya. Bueno, en una regata de estas características, pocas cosas, por no decir ninguna, se deja al azar. Imaginamos que el recorrido te lo tendrás también bien estudiado y bien planificado, ¿no? ¿Hay algún sector en el recorrido al que prestes especial atención? En este primero que voy a hacer ahora, desde Antigua hasta Panamá. No, yo te diría que en general. ¿Hay algún océano, algún sector de esta vuelta al mundo en el que tengas, no sé, al que prestes especial atención? ¿El Índico quizá? ¿O la subida del Atlántico? Pues el Índico. El Índico. El Índico. El Índico es el que... Si me preguntas si le tengo temor, bueno, estoy un poco inquieta con qué habrá en el Índico, porque por ahí nunca he navegado, la gente me ha explicado un poco que es un mar un poco más complicado. El Atlántico tiene sus cosas, pero por lo que he entendido, el Índico es más travieso, tiene siempre una parte a través bastante complicada, y aparte que cuando naveguemos y es la Reunión, que está al este de África hasta el sur, tenemos la corriente hasta Ciudad del Cabo, tenemos la corriente de las agujas, que a ver cómo pasamos en contra, cómo pasamos eso, porque es el viento en una dirección, la corriente en contra, y lo que se consigue con eso son olas muy grandes y muy cortadas que rompen. Y eso, pues a ver cómo lo pasamos. Pues te deseamos lo mejor, Pilar. Quien quiera seguirte, la organización a través de la web de la regata pone a nuestra disposición el tracker en el que podremos ir viviendo minuto a minuto vuestra evolución. Así que, pues lo dicho, Pilar, buena prueba y mejores vientos. Confiamos en tus posibilidades e intentaremos hablar contigo en cada una de las etapas que vayas cubriendo. Así que un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo a todo el mundo. Y gracias por escucharme. Un abrazo. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Una de las citas inexcusables a la que no renunciamos en A Son de Mar es la que tenemos con los libros. Las novedades editoriales de Librería Náutica Robinson ocupan en cada episodio algunos minutos, los que dedicamos a la lectura de cualquiera de los títulos que podemos encontrar en los estantes de Robinson. Hoy, Tara Tari, el nombre de un barco peculiar para una navegante no menos particular. Con carácter propio, Capucine Trosset se lanzó a cruzar el Atlántico en su pequeño velero cuando prácticamente nadie creía en sus posibilidades. Juan Melgar, muy buenas. Hola, Jorge. Oye, no sé si he dicho bien lo de Capucine Trosset. ¿Está bien dicho? Yo digo sí, supongo, ¿no? Que sí. Bueno, hablemos de Tara Tari, Mis alas, mi libertad. Este es el título del libro de hoy, como decimos, Juan. Una aventura con mayúsculas, ¿eh? Pues es una aventura con mayúsculas, como bien dices, porque, lo que navega Capucine no es un recorrido muy excepcional en la medida que hay centenares de barcos, montones de barcos que lo hacen todos los años, que va básicamente desde Francia, desde la costa mediterránea francesa hasta, pasa por todo el Mediterráneo español, Canarias, Cabo Verde, hasta llegar al Caribe. Pero ya te digo, porque eso lo hacen un montón de barcos, pero claro, la cosa es en la historia personal de la propia Capucine y el barco, cómo es el barco. El barco es francamente pequeño, y además es un barco, no es... Ella, por poner un poco a la gente un poco en contexto, sí. Contexto, ¿no? Ella se está preparando para navegar en una mini transat, para hacer una de estas, la regata esta, la Route du Rhum y todas esas cosas, sí, con la mini transat, y tiene una lesión, un percance que no le deja, le pone fuera de combate, ya pierde no puede salir en la regata, no puede. Y
Entonces, pues bueno, su vida se ve un poco ahí, pues eso, interrumpida, y además ha dejado un trabajo para hacerlo que tenía en París y no sé qué cuenta, para irse a esto de la Meritransat, y claro, se encuentra de repente que no, pues sin nada. Bueno, se le cruza en ese momento, en su camino, este barco. El barco es un velero de pesca de Bangladesh, hecho de yute. Y materiales reciclados es todo hecho con, pues ahora cojo un palo de aquí, o sea, todo de lo más que bueno, que dices, bueno, para salir a dar una vuelta un día por la tarde con el mar apacible. Igual me lo pienso, pues, pero pues bueno, podemos pues probar, yo qué ¿no? sé, pues vale, ¿sabes? Un día Sí. de verano así, pues venga, vamos a tal, pero para hacer lo que hace ella, vamos, eso es bueno, tiene un punto de inconsciente, pero a su vez eso también es un poco la belleza, ¿no?, de estas cosas del mar, que en el fondo cualquiera que navegue, aunque navegues en barcos más seguros, se está uno poniendo en un peligro innecesario, ¿no? Sí. Por la aventura, por el reto personal, por la razón que sea que cada cual tenga en ese momento para emprender en una aventura de ese tipo, ¿no? Y bueno, no, Capuchin además lo que tiene es unas limitaciones físicas por enfermedad y etcétera, que tiene muchos dolores, entonces lo cual lo hace todo mucho más meritorio si cabe. O sea, no deja, eso es, la verdad es que es francamente, digo, una admiración ¿no?, lo que a cualquier otra persona, porque ya hay veces que dice que no puede andar más de 100 metros, porque simplemente su cuerpo no puede con ello. Y entonces no puede estar en la misma postura. O sea, toda una serie de limitaciones que a los demás pues nos dejarían en casa viendo la tele, ¿sabes? En cambio, ella se mete en ese barco a hacer una navegación de ese tipo. Bueno, recorre, por ejemplo, toda la costa española, bajando yendo hacia Canarias, hacia el Atlántico, en pleno invierno. De hecho, hasta yo creo que le toca una nevada en Alicante. Fíjate cada cuánto nevará en Alicante. Ya. Y imagínate, en ese barco es francamente pequeño, enano. Con una habitabilidad, además, nada, o sea, no cabe dentro de pie, no cabe, o sea, es minúsculo. Sí. No, de hecho lo vemos, lo podemos ver fotografiado, ¿no?, en la portada. Un barco bonito, porque es un barco muy bonito, hecho con materiales reciclados, como tú dices, de pequeñas dimensiones, en el que Capuchin Trosset cruza el Atlántico, pues lo que estamos comentando, demostrando muchas cosas, ¿no, Juan? Decisión, valentía y carácter para asumir todos estos sacrificios que muy pocos pueden asumir, sin duda. Sí. Ella hay ratos que va sola y hay ratos que va con un acompañante, con gente que la acompaña. Sí. O sea, no está siempre sola, Ajá. pero vamos, es que ves las fotos y ves cómo está hecho con un tablón por aquí, bueno, en fin, todo Sí. menudo. Pero sí, no, la verdad es que tiene un mérito tremendo. No, y recordemos además que navega sin motor ni instrumentación electrónica de ningún tipo y a merced de los elementos. Es prácticamente, a merced de los elementos. Sí. Y además le tocan, o sea, por ejemplo, cruza el estrecho un día con un levante de 40 nudos, en el que no hay ni siquiera ferries que cruzan de un lado a otro, de esos que están todo el rato el estrecho. O sea, que se interrumpe el tráfico de ferries, pero ella consigue cruzar el estrecho con un maretón ahí, que se les queda el barco tumbado no sé cuántas veces. Bueno, muchas veces en la narración es no creer las cosas que le pasan, vamos, o sea, de todo. De todo. Además está lleno de calamidades, de sucesos, obviamente. O sea, si en un barco normal, más preparado, más pensado para esas cosas, ya se rompe todo. Es decir, los que hemos hecho una travesía de estas, o sea, ves cómo salen los barcos de Canarias y cómo llegan al Caribe, y es que llegan hechos polvo. Claro. Se rompe todo, pues todos van a tener fallos eléctricos, no sé qué, la pieza, o sea, y eso, imagínate en un barco de este tipo, vamos. Sí.
Sale directamente y tiene una vía de agua ya, y tiene, o sea, es un... Dices, Dios mío. Y es que además, plantear un viaje de esta manera no es nada fácil. Me refiero pues a contar con el agua necesaria, los alimentos. En caso de que el viento escasee o te veas obligado a hacer una derrota que te aleje de tu destino, puedes verte en un compromiso, ¿no? Exacto, sí, desde luego. Vamos, llevan balsa y llevan baliza, o sea, sí, hay material de seguridad, o sea, tienen ahí cosas y cuando se encuentran llevan radio, o sea, sí, no es ir tampoco, ¿sabes? Hay elementos de seguridad, pero bueno, el elemento de seguridad principal, que es un casco bien estanco y resistente y, en fin, pues eso... No sé si es del todo. Sí, habría que ponerlo entre comillas. Los cánones. Sí, no, y como dice el subtítulo, mis alas, mi libertad. Una libertad que, como estamos comentando, pues requiere un sacrificio que no todo el mundo está dispuesto a contraer, ¿no? Menuda valentía. Hay que insistir en ello. Sí. La de Capuchin Trosset, sí. Un libro que está publicado por una joven editorial también, ¿no? Almayer. Sí, así como la última vez comentamos un libro de una editorial nueva, de Punto Nemo, sí. Pues hoy también tenemos que dar la bienvenida al mundo editorial, a la editorial Almayer, que este es también su primer libro. Bueno, conozco al promotor de la iniciativa y la verdad es que la cosa promete. Gracias a Dios, se está animando el panorama editorial náutico para este tipo de libros, de travesías, de aventuras marítimas y de navegantes, que tanto nos gusta para no estar siempre recurriendo pues a los clásicos, ¿no? que son estupendos, pero bueno, siempre nos gusta también de vez en cuando leer algo distinto. Y la verdad es que el libro está muy, muy bien editado, muy cuidado, y para todo aquel que le interese lo vamos a presentar en la librería el próximo mes de marzo también, o sea que genial. Que el que quiera acercarse, y seguramente también lo retransmitamos, pues estará la autora con nosotros para hablar de sus aventuras. Qué bien, qué bueno. Bueno, pues es una buena manera de iniciar el camino editorial de Almayer, ¿no? Uno de sus primeros títulos, como estamos diciendo, Taratari, mis alas, mi libertad, de Capuchin Trosset. Juan, muchas gracias por habernos acompañado, por traernos este libro, y si queremos hacernos con él o con alguno de los títulos que tenéis por ahí por Librería Robinson, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo acudimos a vosotros? Pues lo mejor es venir a ver los libros a la propia librería, que estamos en la calle Santo Tomé de Madrid, en el centro, y el que no pueda venir, pues siempre tiene nuestra página web donde puede ver todo lo que hay, y también nos pueden llamar por teléfono o escribir o como más cómodo les resulte. Pues dicho queda, y tomamos nota. Gracias, Juan, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, Jorge, un placer. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime, o sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Tercera parte de la vida y obra de don José de Solano. A él dedicamos los anteriores capítulos y hoy no es una excepción, aunque me parece que es la última entrega. Sus méritos, eso sí, vuelven a protagonizar las Españas de ultramar y sus exploraciones. Pero ¿qué más nos queda por saber de don José de Solano? Adelante, Josu, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, noches y días a todos. Pues sí, vamos a contar un poco la última parte, muy potente y muy, como todas las otras. La primera de espía en Inglaterra con Jorge Juan, la segunda que estuvo ahí con sus límites y explorando y marcando los límites geopolíticos frente a Portugal en Sudamérica sobre todo. Y ahora vamos con, su última parte. Estamos hablando en 1778, cuando él, después de todo aquello, pues se reincorpora a la Real Armada, ¿no? Y entonces, se reincorpora, es extendido a jefe de escuadra
y después en 1780 trasladó y se fue a Cádiz desde Brest, donde estaba. Y allí, al mando del San Luis, se presentó una gran oportunidad, ¿no? Que fue, estábamos en la guerra de independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra, y ahí le pusieron pues al mando una escuadra, 12 navíos, 2 fragatas, otros barcos menores, y proteger un convoy de 100 embarcaciones y 38 más de comercio que debía pasar a La Habana, llevar socorros de artillería, infantería, hasta 8.000 hombres, regimientos de refuerzo. Y entonces no solo lo consiguió la organización y el llevarlo, libró el acoso naval británico, cambiando la derrota, y con este éxito pues garantizó todo el tema de toda la defensa de esas islas, de Guatemala, la Nueva España, y pudo permitir atacar a todos los establecimientos británicos que estaban por esa zona, Florida, Bahamas, Providencia, etcétera, ¿no? Una de las cosas más importantes es cuando ese mismo año se le ordenó salir de La Habana con 7 navíos, 4 fragatas, y escoltando un convoy de 51 barcos con 4.000 hombres. ¿Para qué? Pues habíamos hablado del gran Bernardo de Gálvez, el mariscal de campo, y para la toma de Pensacola, que eso supuso el debilitamiento de las armas britanas en esa guerra que tenía de independencia a los americanos, ¿no? En 1781 con Gálvez sitiaron la plaza, y en la que había 8.000 hombres británicos. Y al final, protegió las operaciones, estuvieron durante 2 meses combatiendo, y hasta que los britanos se rindieron el 8 de mayo. Se recompensó como teniente general en 1782 y fue jefe del apostadero de La Habana. Y ahí se mantuvo hasta 1783, en que acabó la guerra, y prácticamente era la independencia de Estados Unidos y un poco la recuperación de Florida, etcétera, ¿no? Luchó en la toma de Jamaica, aunque no lo consiguieron, la defensa de Cuba por los almirantes Rodney, y al final, no solamente consiguió hacer una máquina militar, sino que además estuvo haciendo, como hizo en la anterior que os conté en Sudamérica, abordó temas cartográficos, formó a gente como Gravina o José de Mazarredo en esa época, ¿no? En 1763, Solano, después del conflicto, regresó a Cádiz al mando de una escuadra, y aunque tuvo algún problema porque fue acusado por Gálvez, porque supongo que entre gallos algún problema había, se aclararon los cargos, y al final Carlos III le concedió el título de Marqués del Socorro. Como al fin y al cabo fue el que dio apoyo y dio socorro para que se tomase esa gran victoria Pensacola y se derrotara de forma indirecta a todos los británicos. Luego, después se le nombró consejero de guerra, estuvo la responsabilidad de armar los departamentos de Cádiz, de Ferrol, mandó las escuadras para defender Finisterre y Cádiz, precisamente con los sucesos que se ocurrieron en Vancouver y Bodega, en los sucesos de la isla de Nootka, y para defender un poco todo lo que eran nuestros apostaderos en España. Y en 1793 ya tuvo plaza en el Consejo de Estado, y aún en el 94 y en 1796 mandó 2 escuadras destinadas a América. Y en 1802 tuvo la responsabilidad del mando naval, en el que trajo a la que fue después la prometida del príncipe de Asturias. Solano logró la máxima graduación en 1802, que subió a capitán general, y murió en 1806. Al menos no tuvo que ver, aunque vio la derrota de Trafalgar, no tuvo que ver la invasión de los franceses con los que había luchado contra los britanos en la guerra de independencia. Este hombre, como podéis ver, estuvo como un hombre de organización, un hombre de exploración, un hombre de combate y navegación, todo un héroe y un muy poco conocido. Quizás era más conocido Jorge Juan en su época o Gálvez en otra, pero sin embargo esta persona fue un hombre completo en toda su expresión, a nivel con servicio a la Real Armada, con servicio a la Corona y con servicio a todos nosotros. Y eso es un poco la historia de José Solano,
que yo recomiendo que se lea, incluso que se combine con Jorge Juan, etcétera, porque bueno, es súper interesante, o con la independencia, con Gálvez, con la recuperación de Florida y con todo esto, ¿no? Es un poquito la historia de este hombre que, bueno, estos 3 capítulos son muy poco para todo lo que nos demostró y nos enseñó que somos capaces de hacer. Ya lo creo, ya. Marino, explorador, cartógrafo, espía y estratega. Y mira tú por dónde. Al servicio de la Real Armada también ayudó a los Estados Unidos a independizarse de Inglaterra. Toda una figura de nuestra historia, don José de Solano, protagonista en los últimos episodios de A Son de Mar. Con él hemos terminado en este capítulo, pero hay más personajes de los que hablar, así que te esperamos en el siguiente podcast. Josu. Pues ahí estaremos y ahí contaremos. Y aprovecho para que todo el mundo investigue y lea, que es muy interesante todo esto. Nos sorprendería todo lo que no sabemos de nosotros mismos. Pues un abrazo fuerte y nos seguimos escuchando. Muy bien, venga, un abrazo a todos. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Información útil para quienes estén pensando en adquirir una embarcación. Los próximos minutos hablaremos de los documentos que debemos llevar a bordo para que en caso de una inspección por parte de las autoridades tengamos todo lo que la legislación exige y no haya problemas. Roberto Bucetas, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Papeles e impuestos. De modo muy resumido, así podemos definir la situación que se nos abre cuando nos decidimos a comprar una embarcación. Roberto, una vez la adquirimos, ¿qué hay que hacer a este respecto? Pues como comentábamos el otro día cuando hablábamos del derecho del mar, todo barco que navegue pues tiene la obligación de tener bandera, ¿no? El barco no puede navegar sin bandera, según decíamos el otro día. Pues entonces lo que tendríamos que hacer con un barco pues es abanderarlo, registrarlo y matricularlo. Eso sería el proceder. Y sería lo mismo que, bueno, pues hablamos con un vehículo, un coche. El coche también tiene que tener una matrícula. Pues los barcos les pasa lo mismo, ¿no? El abanderar el barco significa pues un acto administrativo por el cual se le permite enarbolar el pabellón del país en el cual esté registrado. La Capitanía Marítima, el registro de buques pertenece a la Capitanía Marítima, lo lleva la Dirección General del Mercante a través de las Capitanías Marítimas como órganos periféricos y los distritos marítimos. Y se asigna, pues esa capitanía, una vez que esté el barco ya registrado y matriculado, nos va a asignar un folio, el típico folio. Ya veremos que hablaremos de indicativo de matrícula, lo que comentábamos, lo que conocemos todos coloquialmente como folio. El registro español establece un registro por listas, desde la lista primera hasta la lista novena, y es un sistema registral por actividades. En función a la actividad que se va a dedicar el barco, pues va a tener una lista. Para barcos de recreo estaríamos hablando de la lista sexta, para barcos de recreo de uso comercial, con ánimo de lucro, y lista séptima, pues de uso particular, como ya conocemos, ¿no? Existe en el momento del registro, hay un Real Decreto que regula todo el tema de abanderamiento y registro de embarcaciones de recreo del año 2007, que venía pues, en aras de simplificar el proceso de matriculación de cualquier barco. Y bueno, pues el procedimiento exigía 10 cosas, 10 papeles, 10 documentos que tenemos que presentar para matricular un barco. Es decir, que ese Real Decreto, la verdad, poco consiguió en aras de simplificar el proceso de matriculación. Y después surge otro Real Decreto del 2010, es decir, relativamente poco tiempo después, que busca un poco, sí, realmente intentar simplificar todo ese proceso administrativo. Aquí en este Real Decreto, que es el que está en vigor en estos momentos, pues nos establece una serie de definiciones que son interesantes de conocer, como puede ser que para registrar el barco, la eslora, que va a venir en la documentación del barco, es la eslora que se denomina eslora de casco. Antiguamente, depende de la capitanía, pues algunas inspecciones de buques emitían un informe que ponía eslora total, es decir, incluyendo incluso todo lo que son los accesorios del barco. Aquí deja claro que tiene que ser la eslora de casco definida en una norma única y claramente definida. Habla del abanderamiento, habla del indicativo de matriculación para barcos de más de 12 metros de eslora, indicativo de inscripción. Ya veremos que para los barcos de menos de 12 metros de eslora existe, como decir, un registro simplificado, es decir, con menos documentación, siempre que el barco estemos hablando con marcado CE. Los barcos a partir del año 98
se empiezan a construir bajo barcos en la Comunidad Económica Europea, me refiero, empiezan a construirse con marcado C, que simplifica bastante todos los procesos, ¿no? Y habla un poco del certificado de registro y permiso de navegación, que es un poco de la documentación que después va a tener que tener el barco. En el proceso administrativo de lo que es el registro de un barco, se anota pues después posteriormente en una hoja de asiento, y va a quedar anotado ese barco en el registro de la propia capitanía. ¿Qué documentos nos vamos a tener que aportar si queremos matricular nuestro barco? Nos armamos de paciencia y decimos, esto lo voy a hacer yo. Esto lo voy a hacer yo. Sí. Vamos a ver qué tenemos que aportar si queremos matricular un barco nuevo en España, con registro y abanderamiento de España y registro español, y sea un barco de eslora mayor de 12 metros. Una declaración de conformidad del barco y del motor, que bueno, la documentación nos entrega el astillero de la homologación de ese barco y de ese motor, ¿vale? Título de propiedad, bueno, factura. Tenemos que aportar una factura de la compra del barco. Y ya veremos que si caso de que fuera también podemos hablar de un cambio de titularidad, que puede ser, un cambio de barco de segunda mano, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Podría ser otro apartado del que podríamos hablar. Sí. En el caso de que venga el barco de fuera de la Comunidad Económica Europea, pues el despacho de aduanas por la importación de ese barco, y ahora que está tan de moda, pues el tema de aranceles e impuestos que tenga que pagar por barco fuera de la comunidad. Certificado de baja del registro de otro país, en el caso de que hubiera estado matriculado en otro país ese barco. Si es nuevo, se supone que no va a hacer falta. El pago de impuestos especiales sobre determinados medios de transporte, impuesto de matriculación, un 12%. Si sumamos ya en la factura el 21%, sumamos el impuesto de matriculación, es el 12%, tenemos un 33% de impuestos para cualquier barco que se matricule en España. Ya. Después van a exigir la tasa de inscripción en registro de buques, una tasa por hacer todo el trámite administrativo, y tasas de ayuda a la navegación, porque los barcos deben de pagar y colaborar en la ayuda el mantenimiento de todas las luces de ayuda a la navegación que existen, faros y luces de navegación que existen, ¿no? Y eso sería toda la documentación que nos van a exigir. ¿Qué nos expide, qué nos emite la propia capitanía una vez que esté hecho todo ese procedimiento? Pues hacen la anotación en la hoja de asiento, queda anotado en la hoja de registro, emiten lo que sería indicativo de matrícula, el folio, lista, provincia marítima, distrito marítimo, número y año en el cual esté el barco registrado. Emiten el certificado de navegabilidad. Podemos hacer el símil con la tarjeta de inspección técnica del vehículo, del coche, donde sí. Hacemos todo el tema de los sellos de las inspecciones técnicas de vehículos, en la ITV, en este caso de los barcos. Emiten el certificado de registro de permiso de navegación. El barco puede navegar durante 5 años, porque ese permiso de navegación caduca a los 5 años, y en el caso de que el barco monte equipos radioeléctricos y tengan MMSI, pues la licencia de estación de buque, la licencia de estación de barco. Y esos son los documentos que tengo que llevar yo a bordo. Que no es poco. O sea, esos documentos, que nos parece que no son pocos, que no son pocos. Aparte de que tengo que llevar a bordo, pues bueno, un título de la persona que ejerza como patrón en ese barco y una copia del seguro de la embarcación. Serían como documentos que tendríamos que llevar a bordo. En relación a todo esto, Roberto, una administración como la española, tan amiga de formularios y solicitudes, en el ámbito de la náutica recreativa parece especialmente celosa, ¿no?, de que todo se cumpla según marcan los diferentes, digamos, negociados implicados. ¿No crees que se podría simplificar todo un poco más? Sí, y yo creo que voluntad desde la administración hay de simplificarlo, pero bueno, creo que no lo consiguen, creo que no lo llegan a conseguir. Es cierto que este Real Decreto del que estamos hablando de registro de buques para barcos de lista sexta y lista séptima establece un registro, por decirlo de una manera, una matriculación express, por decirlo de alguna manera, para barcos de eslora menor de 12 metros y barcos que tengan marcado C. Todas las cosas se simplifican bastante. Se simplifica bastante para este caso. En este caso, para estos barcos van a estar exentos de abanderamiento y matriculación. Estos barcos pueden estar simplemente inscritos. No están abanderados y matriculados y registrados. Existe un certificado de inscripción. Solo puede navegar, el problema que tiene, el barco va a enarbolar bandera igual, pero no está abanderado en España, con lo cual solo puede navegar dentro del territorio español. Y haciendo una pregunta así con lo que vimos el otro día a modo de examen,
Sí. ¿A qué se considera territorio español? ¿A qué se consideraba el otro día cuando hablábamos del derecho del mar territorio español? Estábamos hablando de las mar territoriales, estamos hablando de las 12 millas. Con lo cual estos barcos solo pueden navegar hasta zona 4, hasta las 12 millas, porque no podrían navegar en aguas internacionales porque no están abanderados. Ya. Y si realmente, legalmente no están abanderados, solo pueden navegar en territorio español. Bueno, es una limitación, pero muchos barcos no van a navegar fuera de las 12 millas, con lo cual serviría esto, ¿no? Ya. Y no tienen obligación de llevar nombre, cosa que yo nunca entendí, porque no están obligados a llevar nombre. Si la ilusión de todo armador es que ponerle el nombre al barco, ¿por qué vas a decirle que no tenga nombre el barco? Aunque puedes ponerle nombre, pero bueno, no están obligados a llevar nombre, ¿no? Sí. Y en 15 días ese barco ya va a estar escrito. Tiene la obligación, la administración, de en 15 días tener el barco resuelto el expediente y estar escrito. Y no tienen un indicativo que habíamos dicho antes, indicativo de matriculación, sino tienen un indicativo de inscripción, que es diferente, porque no consta lo que es la provincia marítima y el distrito en el que esté matriculado. Si te fijas en los folios de barcos pequeños y actuales, modernos, muchos son distintos al folio, el folio habitual, ¿no? Y después, ¿qué nos emiten a nosotros dentro del procedimiento? Bueno, pues lo que vamos a pedirnos va a ser la solicitud, la factura del pago del barco, haber pagado el impuesto de transmisiones que habíamos comentado antes de matriculación, el impuesto de matriculación, y después pues emiten el certificado de inscripción, indicativo de inscripción, y nos emiten el certificado de registro, permiso de navegación y el certificado de navegabilidad, con lo cual estos barcos, bueno, pues relativamente fácil, porque prácticamente con la factura y pagar 2 impuestos, el barco estaría matriculado, ¿no? Es algo que va simplificando, se entiende, se intenta simplificar todos estos procesos. Pero nosotros no lo conocemos dentro de lo que serían los vehículos y los coches. Ya. Pero si vamos a tráfico a matricular nosotros un vehículo, pues al final va a ser parecido. Solo que en el tema de los barcos, bueno, siempre intentamos hacerlo nosotros. Y nunca se nos ocurra a nosotros, a lo mejor, en un coche ir a matricular, compramos un coche nuevo y intentar matricularnos nosotros. Cierto. No se nos pasa ni por la cabeza, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, una compra de segunda mano. Compramos un barco de segunda mano o traer un barco de Francia o del extranjero y matricularlo aquí en España. Bueno, también ese tema puede ser interesante. Y hablando de matriculación, registro, abanderamiento, bueno, segundo registros de conveniencia, bandera belga, bandera polaca, pues otro tema también ahí. Sí, es que podemos hablar se en busca, otra ocasión. siempre que la administración te dificulta y son muy complejos todos estos procedimientos, todos estos trámites, pues bueno, pues siempre se busca una salida para intentar hacerlo más sencillo. Ya. Bueno, es un proceso de obligado cumplimiento, ¿no? De cumplir con todas las obligaciones administrativas a las que está sujeta la adquisición de una embarcación. De documentos impuestos hemos hablado. Asunto poco edificante, pero imprescindible. Gracias, Roberto. Te esperamos aquí en el próximo podcast. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días con las voces de la mar, las que hacen posible este podcast. Si te gustan los contenidos, pues estamos encantados de que los compartas con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y Facebook y a través de la web www.podcastasondemar.com, y que nos estamos consolidando como plataforma para que puedas dar a conocer tus productos o servicios náuticos. Anúnciate con nosotros y llega de manera directa a tus clientes. Hasta el próximo capítulo. Nos escuchamos. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España.
Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag #EscuchaMigrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.